En entrevista con Radio Educación, el periodista y economista venezolano Pedro García Otero analiza la agudización de la crisis, la hiperinflación y las posibilidades de que Venezuela caiga en un default. Bueno, porque básicamente lo que acaba de indicar el presidente Nicolás Maduro esta semana es que el país no estaba dispuesto a seguir pagando la deuda en esas condiciones. A ver, Maduro matiza mucho la declaración cuando dice nosotros estamos dispuestos a pagar, mas no en estas condiciones. Nosotros tenemos que lograr una reestructuración de nuestra deuda. Una reestructuración que además luce muy lógica si tú consideras que en las mismas condiciones en que tenemos para este año, digamos, con importaciones que no crezcan y con un precio del petróleo similar, tendría Venezuela un déficit de más de 10.000 millones de dólares en su balanza de pagos. Esas son cifras pequeñas para cualquier economía del mundo, pero la economía venezolana se ha encogido tanto que para la economía venezolana esta cifra es gigantesca. De todas maneras, si es cierto, técnicamente Venezuela no está en default, Venezuela pagó sus últimos compromisos y no solo pagó sus últimos compromisos, sino que en diciembre tiene un pequeño pago por hacer de una cantidad cercana a 500 millones de dólares y aparentemente ya tiene los recursos para hacerlo. Es decir, el próximo pago también está garantizado. También se sabe de buena fuente, porque eso es información que ha ido graneándose en las últimas horas, que por lo menos 3 grandes firmas de bonos y 3 grandes bancos, que son los que manejan la mayor cantidad de bonos soberanos, tanto de Venezuela como de PDVSA, están dispuestas a renegociar los términos con el gobierno, pero, y este es un gran pero, no tienen ni la menor intención de sentarse con Tarek El Aissami, por 2 razones fundamentales. Tarek El Aissami es el vicepresidente de la República y a quien Maduro designó para la renegociación de la deuda. Las 2 razones son las siguientes. La primera es de orden legal, es que El Aissami es uno de los sancionados por la lista OFAC, o lo que llaman la lista Clinton del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto ningún estadounidense puede negociar ningún tipo de convenio ni de acuerdo con él, económico o de ningún otro tipo. La segunda razón es mucho más pragmática quizás, y es que estos bancos están pidiendo, por favor, tener un interlocutor que sepa algo de economía. Tarek El Aissami es un criminólogo, el gobierno de Maduro, una de las grandes carencias del chavismo en general, es que todos sirven para todo. Así un criminólogo puede refinanciar la deuda, todos pueden ocupar 10 o 15 cargos diferentes, son expertos en todo, hasta que tú ves cómo está Venezuela, entonces te das cuenta de que no lo son, ¿no? Maduro dice que renegociará la deuda venezolana con el apoyo de Rusia y China. La pregunta es, Pedro, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de cosas que ya se están viendo. Yo creo que China es más una amenaza que blande Maduro que una situación real. O sea, los chinos han mantenido, por lo menos durante los últimos 2 años, una situación o una posición de indiferencia calculada con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Brindan su apoyo en lo formal, digamos, en lo declarativo, más hace tiempo que no se sacan ninguna foto con Maduro, que no dan ningún apoyo realmente efectivo. De hecho, se comenta que a nivel del gobierno chino hay mucho desencanto en relación con el chavismo en general, porque lo perciben como desordenado, lo perciben como muy corrupto, incluso para los chinos el gobierno de Nicolás Maduro es muy corrupto, y esto es toda una declaración, y perciben que no hay oportunidades reales de negocio en Venezuela, que es lo que de verdad le interesa a China, porque a China realmente está interesado es en los negocios. O sea, el Partido Comunista, la ideología le importa 3 pepinos. Lo que le importa es que China siga creciendo como potencia económica para que finalmente pueda representar un verdadero desafío hacia Occidente. Con respecto a Rusia, lo de Rusia es diferente porque Rusia sí usa a Venezuela como un arma de la geopolítica. O sea, estamos viviendo de alguna manera una reedición de la Guerra Fría, en algún sentido entre Putin y Occidente. No la llamemos fría, llamémosla guerra tibia, digamos, es un poquito menos que fría porque, no es el nivel de desafío que en algún momento representó la Unión Soviética para Estados Unidos, pero sí, obviamente, Rusia está jugando sus cartas en Siria y está jugando sus cartas también en Venezuela. ¿Qué tanto de ese apoyo es apoyo que se puede hacer efectivo en dinero contante y sonante?
no lo tengo claro porque Rusia atraviesa también una situación muy delicada financiera, no tan delicada como la venezolana, pero una situación financiera bastante delicada. Al final los gobiernos en general, y tú lo sabes, Elsa, se mueven en dos niveles, el nivel de la palabrería y el nivel de los hechos. Cuando Maduro muestra estos dos apoyos, de alguna manera, bueno, está haciendo política, como cuando dice decreto la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda usted no la decreta, usted la tiene que negociar, y los que tienen el control son sus acreedores, vamos a estar claros. La revolución bolivariana, que se jacta de ser tan izquierdista, está en manos del Bank of America y de JP Morgan, que son los dos mayores tenedores de bonos venezolanos. Pedro, en los últimos días Venezuela entró en lo que los economistas definen como hiperinflación. ¿Por qué se le ha salido de las manos al gobierno de Maduro este tema? Bueno, es que el gobierno, yo siempre lo digo, el gobierno de Nicolás Maduro, la única política económica del gobierno de Nicolás Maduro es emitir dinero hasta morir, emitir dinero inorgánico hasta morir. O sea, además con un agravante, Maduro siempre se jacta de que él no toca el gasto público, cuando lo primero que tienes que hacer para lograr una medio situación viable en economía es controlar el gasto público. Este año hay las últimas cifras del Banco Central de Venezuela, y que son una de las poquitas cifras que todavía da el Banco Central de Venezuela, hablan de que la masa monetaria ha crecido 500% este año. 500%, ¿cómo no va a haber una hiperinflación? La hiperinflación es una cosa brutal. Ahora déjenme hacer un comentario, digamos, para ubicar a tus oyentes en el contexto. O sea, estamos en un nivel de precios que aumentan, podría decir uno que todos los días. O sea, todos los días te enfrentas a aumentos de todos los precios. Y este mes, según la firma econométrica, porque esa no es un guarismo que emite el Banco Central desde 2015, se olvidó de dar las cifras de inflación, aquella técnica del alemán que vendía el sofá en el que su mujer lo engañaba. Econométrica habla de una inflación de 50,6% durante el mes de octubre. La definición técnica de hiperinflación, además, que es la definición de Kagan, de Philip Kagan, para mí tiene muchos problemas en el mundo actual. Kagan formula su teoría de la hiperinflación en los 70, cuando la inflación promedio del mundo era 50% anual. Hoy estamos hablando de que una inflación mundial promedio es 4% anual. Entonces yo creo que el concepto de lo que es una hiperinflación, primero hay que revisar el concepto, pero incluso bajo ese concepto de los 70, que era un concepto mucho más amplio que el actual, Venezuela técnicamente está en hiperinflación. O sea, hiperinflación, según Kagan, es 50% de inflación mensual, hiperinflación. Pedro, el gobierno afirma que vive una guerra económica. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son realmente los factores que han agudizado esta crisis? Bueno, tú no puedes violar indefinidamente la ley de la gravedad. O sea, si tú violas la ley de la gravedad, en algún momento te caes, se te acaba la gasolina y te caes. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro. Hicieron lo que hicieron Venezuela, y México también lo hizo en los 70, que es aprovechar un boom de precios petroleros para endeudarse. Bueno, estos lo hicieron con esteroides, crearon un gigantesco gasto público, asfixiaron la economía privada a más no poder, y lo que vive Venezuela es la cosecha de eso. O sea, el socialismo produce los mismos resultados en todas partes, ¿vale? El comunismo es el sistema que pone a la gente a hacer cola por el pan. Y eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento. O sea, tú confiscaste o expropiaste la mayor parte de la industria de alimentos en este país, expropiaste toda la industria del cemento, expropiaste toda la actividad petrolera no subordinada al Estado, expropiaste toda la actividad minera no asociada al Estado, conculcaste de tal manera el derecho de propiedad que le hiciste a cualquiera, incluyendo al venezolano más humilde, imposible soñar con mejorar su situación económica. Terminaste confiscando la riqueza que tiene cada quien en su bolsillo, que es el dinero, con la hiperinflación o con la inflación muy alta, y ahora te sorprendes de que la gente esté pasando hambre. Elsa, es sencillamente una locura, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y cualquiera que me esté escuchando, estos oyentes, entiende perfectamente de qué estoy hablando, salvo que esté contagiado
por la estupidez comunista, que también en México sé que hay unos cuantos que están contagiados de ese sarampión tardío, que en Latinoamérica seguimos a contramano de la historia todavía en algunos países alimentando. Pedro, por último, ¿ha habido algún impacto de las sanciones económicas internacionales en toda esta crisis o ha sido independiente? El gobierno dice que sí, y ciertamente al parecer al gobierno se le está dificultando mucho hacer ciertas negociaciones, mover ciertos recursos, etcétera. Pero yo no creo que sea un impacto determinante. O sea, vamos a ver, Venezuela iba a entrar en esta situación, digamos, de reestructuración de deuda, para no llamarla default todavía, en algún momento, independientemente de las sanciones de Estados Unidos, por muchas razones. Y una de esas razones es su propia, oye, yo voy a usar un término muy venezolano, Elsa, ojalá que en México me entiendan, su propia malandrería, su propia condición de malevo, para usar ahora un término argentino. O sea, este es un gobierno que no puede refinanciar ninguna deuda por una sencilla razón, porque se cargó, asesinó al Parlamento cuando lo perdió, y sus leyes establecen que cualquier refinanciamiento de deuda tiene que pasar por el Parlamento, para que tú veas. Y entonces ahora, políticamente, o sea, nadie les quiere prestar $1, y esa es otra de las razones. O sea, no le quieren prestar $1 porque dicen, bueno, yo puedo prestar $1 hoy, mañana la situación política cambia y quienes accedan al poder mañana me van a decir con justificadísima razón que ellos no tienen por qué reconocer esa deuda, porque yo refinancié esa deuda de manera ilegal. Entonces, ese es parte del problema. También te voy a decir algo, Elsa, yo estoy seguro de que la oposición confiaba tener ese poder para poder ahorcar, perdonen el doble poder, para ahorcar al gobierno de Nicolás Maduro, para ahorcarlo financieramente. El gobierno de Maduro busca sus escapatorias, pero realmente no las tiene.